Hola, mi nombre es Miriam y te doy la bienvenida a este tiempo de crecer juntos. Te presento a mis primas Laura y Viviana. Ellas han tenido varios problemas en su vida y hace unos años a Laura le dio un ACV. Esa enfermedad le hace daño al cerebro. Por eso Laura perdió capacidad para hablar, para caminar y moverse con libertad. Pero tanto ella como su hermana Viviana aman mucho a Dios, así que en medio de los problemas que tenían, igual siguieron hablando de Él a las personas y contando lo bueno y maravilloso que es. Por eso, los que nos acercamos a ellas salimos reconfortados después de que hablamos con ellas. ¿Y saben una cosa? A Laura le encantaba pintar, pero como había perdido la habilidad de hacerlo con su mano derecha, hizo algo muy especial. Ha aprendido a pintar con su mano izquierda y se dedica a pintar y a regalar sus cuadros a todas las personas que se cruzan en su vida, incluso a sus médicos. Mientras Laura pinta, Vivi enmarca los cuadros para que sus amigos y conocidos puedan sentirse felices de colgarlos en sus casas. Mis primas han usado su dolor como una oportunidad de hacerle bien a las personas que las rodean. ¿Y saben qué? Eso me hizo acordar a una historia bíblica que está en Hechos 27 y 28. Se trata de Pablo. Él usó una oportunidad en medio del dolor para ayudar a los demás. ¿Me acompañás a conocer la historia? Pablo estaba prisionero por ser un predicador de la Biblia y lo iban a trasladar en barco desde una ciudad a otra para que lo juzgara nada menos que el emperador, aunque todavía no sabían cuál era su delito en realidad. A pesar de esa situación tan injusta que Pablo estaba viviendo, ¿saben qué? Daba palabra de ánimo a los prisioneros y a los tripulantes de la nave, que eran una especie de policías. Y ellos se daban cuenta de que Pablo era una persona especial. Tremenda experiencia, ¿no? Si nosotros nos halláramos en una situación parecida a la de Pablo, ¿seríamos amables y bendeciríamos a las personas que nos rodean? La Biblia dice, muestren paciencia en el sufrimiento y bendigan a los que los persiguen. Pero eso no fue solamente lo que le pasó a Pablo en el camino. Una tremenda tormenta se desató. Los navegantes sintieron miedo de morir. Algunos querían escapar, otros simplemente tirarse al agua. Pero Pablo oraba por todos los que estaban con él, por los presos, por las autoridades, por los marineros, y los alentaba. Les decía que Dios los iba a llevar tranquilos hasta la orilla. Y así fue. A pesar de que el barco se destruyó, Pablo y todos los que iban en el barco llegaron nadando hasta una isla que se llamaba Malta. ¡Qué ejemplo el de Pablo! Hizo algo que Dios había mandado antes de esa historia, que decía, amen a sus enemigos y oren por los que los persigan. Así que pienso que Dios, mientras Pablo hacía eso, tenía una tremenda sonrisa en su cara, porque él, Pablo, estaba haciendo lo que Dios había mandado. ¿Ustedes creen que el destrozo del barco y tener que llegar nadando hasta la orilla fue lo más peligroso que les pasó? Pues no, porque cuando llegaron a la orilla de la isla, como la tormenta había sido tan grande y había estado lloviendo, todos estaban empapados y muertos de frío. Pero los recibieron los habitantes de Malta, que eran unos lugareños muy amables. Y como los querían tratar bien porque se daban cuenta que habían naufragado, empezaron a preparar una fogata. Pablo, que era muy colaborador, quiso ayudar, entonces fue a buscar leña para la fogata. Entonces una serpiente venenosa salió entre las ramas y mordió a Pablo. Los que miraban inmediatamente pensaron que Dios estaba castigando a Pablo por su supuesto delito y que aunque se había salvado del mar, ahora sí moriría. Pero Pablo sacudió la serpiente sobre el fuego. Los que estaban viendo lo que había pasado se quedaron expectantes a ver en qué momento Pablo caía redondo al suelo, porque la serpiente era muy venenosa. Pero ¿saben qué? Miraron, se cansaron de mirar y Pablo, nada, ni siquiera estaba mareado.
Así que ellos dijeron, bueno, si lo pica una serpiente venenosa y no se muere, entonces tiene que ser un dios, alguien muy especial. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Aunque a veces pasamos por situaciones peligrosas, a Él no se le escapa el control de nada y nos sigue cuidando. Y mucho más a aquellos que lo honran y que hablan de Él a todos los demás. Había unas palabras en el Nuevo Testamento que decían: tomarán en sus manos a las serpientes y no morirán. Tomarán veneno y no morirán. Tocarán a los enfermos y sanarán. A Pablo ya se le había cumplido parte de este versículo bíblico. Y ¿saben una cosa? Estaba a punto de cumplirse la otra parte, la de tocar enfermos y que ellos sanen. ¿Saben por qué? Porque lo invitaron a una casa muy especial en la isla, la casa de un señor que tenía un nombre muy raro, que era Publio. Pablo, feliz con la invitación, fue a la casa de Publio, que era el jefe de la isla. Pero cuando llegó a la casa de Publio, se enteró que su papá estaba enfermo. Tenía fiebre, diarrea, vómitos, se sentía muy mal. Así que entró donde estaba el enfermo, le puso las manos en la cabeza, oró por él y el enfermo se sanó. A partir de ese momento, todos los enfermos de la isla venían para que Pablo orara por ellos. Pablo estuvo 3 meses orando por los habitantes de Malta. Pablo, en lugar de pensar en él mismo y en sus problemas, pasó los 3 meses que vivió en Malta ayudando a las personas que lo rodeaban. Qué lindo, qué gran ejemplo el de él. Nosotros, ¿a quiénes podríamos ayudar a pesar de que también podemos tener nuestros problemas? ¿Cómo le diríamos a los demás que Dios es más grande que nuestros problemas? La historia de Pablo termina de una manera muy linda. Los habitantes de Malta les dieron a Pablo y a los otros navegantes todo lo que necesitaban para seguir su viaje a salvo. La Biblia dice que los colmaron de atenciones. ¿Qué me dicen? Dios al final premia a sus hijos que bendicen a otros y dan testimonio y les recompensa por su fidelidad. Podemos pasar por muchas situaciones difíciles y aún injustas, pero esas situaciones pueden ser excelentes oportunidades para hablar de Dios a los demás y para mostrarles que Dios es amoroso, dulce y especial con todos nosotros y podemos bendecir a todas las personas que nos rodeen. La Biblia dice: muestren paciencia en el sufrimiento y bendigan a los que los persiguen. Podríamos tomar el ejemplo de Pablo. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado esta historia y que Dios te bendiga.